¿Sabías que simplemente descuidar las necesidades básicas de tu automóvil puede afectar su rendimiento hasta en un 30%? Y aquí está el kit de la cuestión. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Piénsalo. ¿Estás seguro de que no estás cometiendo ninguno de estos errores ahora mismo? Desde destruir tu motor con reparaciones baratas hasta destruir tus neumáticos con malos hábitos, estas son las 10 cosas que solo la gente estúpida le hace a sus autos. Créame, al final de este vídeo sabrá exactamente cómo evitar convertir su vehículo en un pozo de dinero. Vamos a sumergirnos en ello. Número 1. Usar jabón para platos para lavar el auto. Hablemos de un error que es demasiado común pero que puede arruinar seriamente tu auto a largo plazo. Usar jabón para lavar platos. Ahora lo entiendo. Hay jabón para platos en el mostrador, es barato y parece que debería funcionar bien, ¿verdad? Equivocado. El jabón para platos está hecho para eliminar la grasa, el aceite y las manchas difíciles de comida, lo cual es excelente para los platos, pero terrible para el automóvil. He aquí por qué. El jabón para platos es demasiado fuerte para la pintura de automóviles. Cuando lo usas, no solo estás lavando la suciedad y la mugre, también está eliminando cualquier cera protectora o sellador que mantenga la pintura a salvo de los elementos. Sin esa cera, la pintura de su automóvil queda expuesta a los rayos ultravioleta, la lluvia, los excrementos de pájaros y los escombros de la carretera. Con el tiempo, esto provoca decoloración, agrietamiento e incluso oxidación. Y no nos olvidemos de la capa transparente, la capa que le da a tu coche su acabado brillante. El jabón para platos puede desgastarlo y hacer que su automóvil parezca aburrido y más viejo de lo que realmente es. Por lo tanto, invierta siempre en un champú o jabón para automóviles adecuado y diseñado específicamente para vehículos. Estos productos tienen un pH equilibrado, lo que significa que son resistentes a la suciedad, pero suaves con la pintura y las capas protectoras de su automóvil. Limpiarán tu coche a fondo sin causar daños a largo plazo. Número 2. Llenar el tanque de gasolina hasta el borde. Sé que siempre quieres exprimir hasta la última gota en el tanque, pensando que obtendrás un poco más de kilometraje o te ahorrarás otro viaje al surtidor. Pero en realidad, estás haciendo más daño que bien. Cuando llena demasiado el tanque de gasolina, el combustible extra no tiene a dónde ir y puede filtrarse en el sistema de emisiones evaporativas del automóvil. Este sistema está diseñado para manejar vapores de gas, no combustible líquido, y el llenado excesivo puede dañar componentes como el recipiente de carbón, cuya reparación puede costar cientos de dólares. No solo eso, sino que las bombas de gasolina modernas están equipadas con mecanismos de apagado automático por una razón. Están diseñados para dejar de bombear cuando el tanque está lleno. Anular eso al forzar la entrada de más combustible puede causar derrames, desperdicio de gases e incluso provocar efectos ambientales dañinos. Entonces, ¿qué deberías hacer? Cuando la bomba se apague, deténgase allí mismo. Ese es el punto. Óptimo. El sistema de combustible de su automóvil funcionará tal como está diseñado y evitará reparaciones costosas en el futuro. Sin embargo, llenarlo en exceso puede provocar que el combustible se derrame fuera del tanque y caiga sobre la pintura de su automóvil, lo que puede causar daños con el tiempo. Número 3. Usar agua caliente para descongelar el parabrisas. He aquí un error invernal que puede parecer una solución rápida, pero que puede provocar daños graves. Usar agua caliente para descongelar el parabrisas. Conozco la lógica. Crees que hace mucho frío afuera, tu parabrisas está cubierto de hielo, y verter agua caliente parece ser la forma más rápida de derretirlo. Pero aquí está el problema. El cambio repentino de temperatura puede hacer que el parabrisas se agriete o incluso se rompa. El vidrio se expande y contrae con los cambios de temperatura, y pasar de frío a calor en un instante lo somete a un estrés extremo. Incluso si el vidrio no se agrieta inmediatamente, el uso repetido de este método debilita el parabrisas con el tiempo,
haciéndolo más propenso a astillarse y agrietarse más adelante. Y no olvidemos que si el agua no drena correctamente, puede volver a congelarse en grietas o juntas, provocando aún más problemas. En estas situaciones, siempre conviene utilizar un raspador de hielo adecuado o un spray descongelador que puedes conseguir en cualquier tienda de automóviles. Aún mejor, deja que el descongelador de tu auto haga el trabajo. Enciende tu auto, calienta el descongelador y deja que derrita el hielo de manera gradual y segura. Puede que lleve unos minutos más, pero es mucho mejor que arriesgarse a un costoso reemplazo del parabrisas. Número 4. Ignorar las luces de advertencia del tablero. Ya sabes cómo funciona. Aparece una pequeña luz en el tablero, tal vez la luz de verificación del motor o de presión de aceite. Y piensas, probablemente no sea nada. Me ocuparé de eso más tarde. Gran error. Esas luces están ahí por una razón, e ignorarlas puede convertir un pequeño problema en un gran desastre. Por ejemplo, una luz de verificación del motor podría ser algo simple como una tapa de gasolina suelta, pero también podría significar algo grave como un problema con el convertidor catalítico o el sensor de oxígeno, problemas que, si no se controlan, pueden provocar una mala eficiencia del combustible o incluso daños en el motor. De manera similar, una luz de presión de aceite podría significar que su motor tiene poco aceite y conducir de esa manera podría destruir el motor por completo. Los automóviles modernos están diseñados con sensores para avisarle antes de que las cosas se pongan críticas. Ignorar estas advertencias es como ignorar una alarma de incendio porque todavía no ve humo. Es una receta para el desastre. ¿Qué deberías hacer en su lugar? Tan pronto como se encienda una luz de advertencia, actúe. Si tiene un escáner OBD2, puede verificar el código usted mismo para ver qué está pasando. En caso contrario, lleva el coche a un mecánico lo antes posible. Detectar los problemas a tiempo puede ahorrarle miles de dólares en reparaciones y mantener su automóvil funcionando sin problemas. Número 5. Ignorar las manchas de óxido. Al principio, es fácil quitar un poquito de óxido simplemente como cosmético, pero esa pequeña mancha puede extenderse rápidamente y causar daños graves si no se trata. El óxido no solo afecta la apariencia de su automóvil, corroe el metal, debilitando su estructura con el tiempo. Lo que comienza como una pequeña mancha de óxido en la superficie puede convertirse en un agujero en los paneles de la carrocería de su automóvil o incluso comprometer el chasis. El verdadero peligro reside en áreas que no se pueden ver fácilmente, como debajo del automóvil o alrededor de los pasos de rueda, donde el óxido puede causar estragos silenciosamente. Y si vive en una región con mucha lluvia, nieve o sal en las carreteras, el problema puede acelerarse aún más rápido. El óxido puede afectar componentes críticos como líneas de freno, tanques de combustible o incluso soportes de suspensión. Si no se controla, un pequeño problema puede convertirse en un costoso peligro para la seguridad. Trate siempre el óxido tan pronto como lo detecte. Para manchas pequeñas en la superficie, puede lijarlas, aplicar un convertidor de óxido y volver a pintar el área usted mismo. En caso de óxido más grande o más severo, haga que un profesional lo inspeccione y lo repare antes de que se propague. Número 6. Conducir con el parabrisas muy agrietado. En primer lugar, puede parecer solo una cuestión estética, o pensarás, es solo una grieta, todavía puedo ver bien. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el parabrisas es una parte fundamental de la integridad estructural de su automóvil. De hecho, ayuda al automóvil a mantener su forma durante un choque, especialmente en vuelcos. Un parabrisas agrietado debilita esa estructura, haciendo que su automóvil sea mucho menos seguro en caso de accidente. Además de eso, una grieta puede obstruir su visión, especialmente si está en su línea de visión o se extiende con el tiempo. El resplandor de la luz del sol o de los faros que golpean la grieta pueden hacer que sea aún más difícil ver con claridad. Y no lo olvides, las grietas tienden a crecer. Las vibraciones al conducir, los cambios de temperatura o incluso golpear un bache
pueden hacer que esa pequeña grieta se expanda hasta convertirse en una telaraña de fracturas, empeorando aún más el problema. En muchos lugares, conducir con el parabrisas muy agrietado es realmente ilegal. Las autoridades pueden multarlo si la grieta interfiere con su visión o compromete la seguridad. Entonces, al ignorarlo, no solo estás arriesgando tu seguridad, también podrías estar infringiendo la ley. Entonces, si encuentra que la grieta es pequeña, puede repararla por una fracción del costo de reemplazar todo el parabrisas. La mayoría de los talleres de reparación utilizan una resina especial para sellar la grieta, devolviéndole fuerza y claridad. Pero si la grieta es grande o está en un área crítica, reemplazar el parabrisas es su única opción segura. Número 7. Sobrecargar el vehículo. Ya sea que esté empacando para un largo viaje por carretera, transportando equipo pesado o llenando su baúl con suministros, exceder la capacidad de carga útil de su automóvil puede causar estragos en su vehículo. No se trata solo del peso extra, se trata de cómo su automóvil soporta ese peso. La sobrecarga ejerce una presión excesiva sobre el sistema de suspensión, lo que puede provocar un desgaste prematuro y reparaciones costosas. Los frenos también tienen que trabajar mucho más para detener el automóvil, lo que aumenta las distancias de frenado y reduce la seguridad general. Y no olvide sus neumáticos. El peso adicional puede hacer que se sobrecalienten, provocando reventones, desgaste desigual o fallas totales en la carretera. Pero los problemas no terminan ahí. Llevar demasiado peso también puede afectar el manejo de su automóvil. Notará una aceleración lenta, una mala respuesta de la dirección y un mayor riesgo de vuelcos, especialmente en SUV o camionetas. Y si está remolcando algo, la sobrecarga puede dañar la transmisión o el motor, lo que provoca reparaciones que cuestan miles de dólares. Puedes evitar esto comprobando la capacidad de carga útil de tu coche. Aparece en el manual del propietario o en la pegatina dentro de la puerta del conductor. Esto incluye el peso de los pasajeros, la carga y cualquier cosa que esté en el techo. Si transporta cargas pesadas con frecuencia, considere invertir en un vehículo diseñado para ese trabajo, como una camioneta o un SUV con una mayor capacidad de carga útil. Número 8. Usar bujías baratas o incorrectas. Las bujías pueden parecer una parte pequeña y sin importancia de su automóvil, pero desempeñan un papel crucial para mantener el motor funcionando sin problemas. Estos pequeños componentes encienden la mezcla de aire y combustible en los cilindros del motor y, si no están a la altura, pueden provocar todo tipo de problemas. Las bujías baratas suelen estar fabricadas con materiales de menor calidad, lo que significa que se desgastan más rápido y no funcionan tan eficientemente. Las bujías incorrectas, las que no coinciden con las especificaciones de su motor, pueden provocar fallas de encendido, una menor eficiencia del combustible e incluso daños a largo plazo en el sistema de encendido o en el motor. Por ejemplo, el uso de bujías con un rango de calor incorrecto puede provocar un sobrecalentamiento, mientras que los espacios inadecuados pueden reducir la eficiencia de la combustión. Aquí está el truco. Si bien las bujías baratas pueden ahorrarle unos cuantos dólares al principio, le costarán más a largo plazo. Los fallos de encendido causados por bujías defectuosas pueden provocar que entre combustible no quemado en el sistema de escape, lo que puede dañar el convertidor catalítico, una reparación que puede costarle fácilmente más de $1,000. Entonces, ¿cuál es el movimiento correcto? Utilice siempre bujías de alta calidad recomendadas por el fabricante de su automóvil. Encontrarás esta información en el manual del propietario o puedes preguntarle a tu mecánico o proveedor de repuestos. Las bujías de platino o iridio son una excelente opción para los automóviles modernos porque duran más y brindan un mejor rendimiento. Número 9. Instalar ruedas de gran tamaño sin las modificaciones adecuadas. Las ruedas grandes pueden darle a su automóvil ese aspecto agresivo y llamativo, pero colocarlas sin considerar el impacto en el rendimiento de su automóvil es una receta para problemas. Las ruedas de gran tamaño pueden alterar la geometría de la suspensión de su automóvil,
la alineación de la dirección e incluso su sistema de frenos. El peso adicional y el diámetro alterado de la rueda ejercen una presión adicional sobre componentes como los cojinetes del eje y la suspensión, lo que provoca un desgaste más rápido. Sin embargo, las ruedas más grandes suelen requerir neumáticos de perfil bajo, que pueden parecer deportivos, pero proporcionan menos amortiguación. Esto significa que sentirás cada bache en el camino, y la calidad de tu manejo se verá seriamente afectada. Las ruedas de gran tamaño pueden cambiar el diámetro de rodadura efectivo, lo que significa que es posible que la computadora de su automóvil no calcule correctamente su velocidad o kilometraje. Puede que esto no sea solo un inconveniente. Incluso podría conseguirle una multa por exceso de velocidad. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de crecer? Si utiliza ruedas de gran tamaño, consulte con un profesional para asegurarse de que su automóvil esté modificado para manejarlas correctamente. Esto podría incluir ajustar la suspensión, actualizar los frenos o recalibrar el velocímetro. Número 10. Conducir con neumáticos desinflados o demasiado inflados. Los neumáticos están literalmente donde la goma se encuentra con la carretera, y si no están inflados a la presión correcta, estás poniendo en riesgo tu seguridad, economía de combustible y vida útil de los neumáticos. Comencemos con los neumáticos desinflados. Cuando los neumáticos tienen poco aire, una mayor cantidad de caucho entra en contacto con la carretera, lo que aumenta la resistencia a la rodadura. Esto hace que su automóvil trabaje más, lo que reduce la eficiencia del combustible y ejerce una presión adicional sobre el motor. Peor aún, los neumáticos desinflados son más propensos a sobrecalentarse, lo que aumenta el riesgo de reventón, especialmente a velocidades de autopista. Sin embargo, se desgastan de manera desigual, con un desgaste excesivo en los bordes, lo que significa que tendrás que reemplazarlos antes. Por otro lado, los neumáticos demasiado inflados no son mucho mejores. Cuando los neumáticos tienen demasiado aire, se vuelven rígidos y tienen menos capacidad de agarre a la carretera. Esto puede hacer que su viaje tenga más baches y reducir la tracción, especialmente en condiciones húmedas o resbaladizas. El inflado excesivo también provoca un desgaste desigual. El centro del neumático se desgasta más rápido que los bordes. Esto acorta la vida útil de sus neumáticos y compromete el manejo de su automóvil. Para evitar esto, controle la presión de los neumáticos con regularidad, al menos una vez al mes y antes de viajes largos. Utilice un manómetro confiable para neumáticos e infle los neumáticos, según la PSI recomendada por el fabricante, que puede encontrar en una etiqueta dentro de la puerta del conductor o en el manual del propietario. No confíe en conjeturas ni simplemente en mirar los neumáticos. Pequeñas diferencias de presión pueden tener un gran impacto.